Durante una cena largamente esperada con mi hijo y su esposa, nuestro primer intento de reconciliación tras años de silencio, sentí mi teléfono vibrar bajo la mesa. El mensaje en la pantalla me congeló la respiración. Levántate. Vete ahora. No le digas nada a tu hijo. Mi mano tembló al deslizar el teléfono de vuelta al bolsillo. No discutí. Ni siquiera pregunté por qué. Simplemente obedecí. Y esa elección me salvó la vida. Porque media hora después, luces rojas y azules pintaban las paredes de la mansión y la policía estaba en la puerta. No olvides suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. La noche había empezado de forma tan sencilla. Burbujas de jabón se aferraban a mis manos gastadas mientras fregaba la vieja taza de café de Ellen, la misma que lavo cada noche. Un plato, un tenedor, un vaso. El ritual silencioso de un viudo que se había acostumbrado al vacío. La luz de la cocina zumbaba suavemente encima de mí, el mismo foco que Ellen eligió hace 20 años, convencida de que hacía el ambiente más cálido. No era cierto. Solo hacía más visible la soledad. Sequé la taza con cuidado y la coloqué en su lugar habitual, como si importara que la misma porcelana ocupara la misma repisa noche tras noche. Quizás sí importaba. Quizá mantener el orden era lo único que me quedaba. En la nevera, una fotografía descolorida colgaba bajo un imán roto, mi hijo David en su graduación del instituto, radiante con toga y birrete. Ellen lo abrazaba con orgullo, y yo estaba justo al costado, intentando contener las lágrimas mientras tomaba la foto. Esa imagen seguía en la nevera no porque fuera perfecta, sino porque era la última vez que recordaba que fuimos una familia de verdad. Antes de las discusiones. Antes de las peticiones de dinero. Antes del silencio que se instaló como moho. El timbre agudo del teléfono fijo cortó mi ensueño de golpe. Casi solté el paño que tenía en la mano, torpe, intentando atraparlo mientras el sonido retumbaba en la pequeña casa. El identificador brilló contra mis gafas. El nombre me golpeó como un martillo. David, mi hijo. Durante un largo instante, solo miré la pantalla. Un año de silencio se extendía entre nosotros como un océano imposible de cruzar. La última vez que hablamos, salió dando un portazo porque me negué a prestarle $50,000 para un negocio que ya sonaba condenado desde el inicio. Yo había levantado mi cadena de talleres de coches con una llave inglesa y un cliente a la vez. No iba a financiar un sueño construido en el aire. Aquella noche me llamó viejo amargado que no creía en él. Aquella noche dejamos de ser padre e hijo. Pero ahora, su nombre estaba en mi teléfono. Descolgué despacio. La garganta se me cerraba. ¿Hola? Mi voz se quebró más de lo que hubiera querido. Papá. Su tono cargaba la misma duda de cuando era niño y rompía algo valioso. No era enojo, era miedo a ser juzgado. Soy yo. El pecho se me encogió. Por un segundo, no pude hablar. David no esperaba. Lo sé, me interrumpió. Sé que ha pasado demasiado. Demasiado tiempo. Escuché su respiración agitada, como si la llamada en sí le costara coraje. Pero no quiero perder más tiempo. Claire y yo te extrañamos. Extrañamos ser familia. La palabra familia flotó en el aire como humo. No la escuchaba de su boca desde hacía años. Yo también lo extraño, admití, sorprendiéndome a mí mismo con tanta honestidad. Papá, ¿vendrías a cenar esta noche? Claire está haciendo ese asado que tanto te gusta. Queremos hablar. Hablar como antes. Miré la foto de boda sobre la repisa. David, elegante en smoking negro. Claire, impecable en seda blanca. Ellen, radiante a mi lado, susurrándome, estará bien, Eddie. Las familias siempre encuentran el camino de regreso. Quise creerla de nuevo. ¿Esta noche? Mi voz delató mi sorpresa. Esta noche, afirmó él con firmeza. Ya hemos perdido suficiente tiempo. Su voz se suavizó. Gracias por darnos otra oportunidad. Al colgar, me quedé mirando la foto. La sonrisa de Ellen me devolvía la mirada tras el cristal del marco. Por un instante, sentí como si su voz me susurrara otra vez. Es hora, Edward. Es hora de volver a casa. Me levanté con una determinación que no sentía desde hacía años.
Arriba, mi dormitorio parecía un museo olvidado. Los pañuelos de Ellen aún colgaban del tocador. Sus frascos de perfume intactos, pero todavía con ese aroma tenue, alineados en la repisa. El polvo flotaba en la luz de la tarde como pequeños fantasmas. Abrí el armario, mis dedos recorrieron camisas de trabajo rígidas por la grasa hasta dar con el traje azul marino aún envuelto en plástico. Ellen me lo compró el día que David se graduó de la universidad. «Necesitas algo elegante para las ocasiones importantes», me dijo, alisando las solapas con esas manos tan cuidadosas. Ese traje me acompañó en aniversarios, entrevistas de trabajo y, al final, en su funeral. Esa noche sería el traje que me llevaría de nuevo a la vida de mi hijo. En el baño, el espejo me devolvió a un hombre que casi no reconocía. Las arrugas se habían hundido más en mi rostro. La plata había ganado la batalla al negro en mi cabello. Mis ojos aún tenían un brillo, pero titilaba débil. Me afeité con cuidado, como si parecer más joven pudiera acortar los años que nos separaban. Antes de salir, abrí el cajón de mi mesita de noche. Allí estaba el reloj de bolsillo que Ellen me dio el día de nuestra boda. «Para que nunca pierdas el tiempo conmigo», solía bromear. Lo enrollé una vez, escuchando los engranajes revivir con su diminuto tic-tac, y lo guardé en el chaleco. Parte de mí creía que ella caminaría conmigo esa noche. Pedí un coche por la aplicación. Montclair, Nueva Jersey. A 40 minutos. Un mundo distinto a mi modesta casa en Queens. Cuando el chofer llegó, apreté entre mis manos una botella de whisky de 20 años, mi ofrenda de paz. El trayecto fue silencioso. Las luces de la calle se difuminaban mientras la ciudad daba paso a la autopista y luego a jardines impecables y mansiones con fuentes que bailaban solo para sus dueños. Al llegar frente a una casa con columnas de piedra y ventanas encendidas, el estómago se me encogió. Ese no era el mundo en el que había dejado a David. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Bajé del coche lentamente. Mis zapatos, bien lustrados pero viejos, resonaron contra la piedra. La puerta se abrió antes de que tocara el timbre. Una mujer apareció, unos 50 años, mirada cansada, vestido negro impecable. Era la ama de llaves. «Señor Harris», me dijo con calidez, aunque su sonrisa titubeó como una vela al viento. «Soy Lucía. Pase, por favor». Algo en sus ojos me inquietó. ¿Agradecimiento? ¿Miedo? Desapareció antes de poder descifrarlo. El vestíbulo se desplegó en mármol y un candelabro que podría haber pagado mi hipoteca. Cuadros al óleo colgaban como jueces silenciosos. El aire olía a lirios frescos. «Papá», la voz de David retumbó en el pasillo. Apareció como salido de una revista. Traje caro, peinado perfecto, sonrisa demasiado ansiosa, demasiado pulida. Me abrazó fuerte, un segundo más de lo normal. «Te ves genial». Antes de responder, Claire emergió, vestido de seda, maquillaje impecable, diamantes brillando bajo la luz. Me besó la mejilla. «Edward, por fin. Estamos tan felices de que estés aquí». Logré sonreír, aunque la opulencia me sofocaba. «Este lugar es increíble». «¿Cómo? ¿Inmobiliaria?» David me interrumpió rápido, su risa sonaba hueca. Atrepé el mercado en el momento justo. Golpe de suerte. Claire me tomó del brazo con ternura. «Ven, siéntete cómodo». Le entregué el whisky a David. Su rostro se iluminó al ver la etiqueta. «Papá, esto es fantástico». «No debiste». Entramos al comedor, digno de una revista. Mesa de caoba, vajilla reluciente, cubiertos alineados con precisión. El candelabro bañaba todo con una luz cálida. Mi silla me esperaba en la cabecera. «Queremos que esta noche sea especial, un nuevo comienzo», dijo Claire con una sonrisa. Me senté, alisando el traje mientras miraba alrededor. Por primera vez en años, sentí un frágil hilo de esperanza tejiéndose dentro de mí. Quizá Ellen tenía razón. Quizá las familias sí encuentran el camino de vuelta. Pero entonces, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Mi sangre se heló al leerlo. «Levántate. Vete ahora. No le digas nada a tu hijo». Las palabras ardían en mis ojos. «Levántate.
Vete ahora. No le digas nada a tu hijo. El aire se me cortó. Mis dedos temblaban tanto que el móvil casi se me resbala de la palma. La risa de David resonaba al fondo de la mesa, demasiado alta, demasiado forzada, como si quisiera probar algo, no solo a mí, también a sí mismo. Claire servía el vino con gracia impecable, su sonrisa tan ensayada como la reverencia final de una bailarina. Ellos no notaron cómo mis nudillos se tensaban contra la servilleta. No escucharon el tambor de mi corazón. Tragué saliva y forcé una sonrisa. Disculpen, murmuré, levantándome con la mano en el estómago. Demasiado asado, demasiado rápido. David rió con cortesía, pero sus ojos me observaban con frialdad, como un jugador que estudia los dados antes de lanzarlos. La mano de Claire se posó en mi brazo un segundo más de lo cómodo. En el pasillo, los ruidos de cubiertos y charlas se apagaron en un murmullo lejano. Me apoyé contra la pared fría, la respiración descompasada. ¿Quién me había enviado ese mensaje? ¿Cómo sabía que estaba allí? El candelabro titiló levemente sobre mi cabeza. Cada parpadeo de luz parecía una advertencia. Y, de pronto, el pasillo se desdibujó y estaba de nuevo en otra casa, en otro tiempo. La risa de Ellen resonaba en mi memoria, suave y firme, llenando nuestra cocina en Queens como la luz del sol que se cuela por una ventana agrietada. Tenía las manos cubiertas de harina aquella tarde, horneando un pastel para el cumpleaños número 16 de David. Él llegó tarde, con un olor a cigarrillos que juraba no ser suyo. Recuerdo cómo evitaba mis ojos, murmurando excusas sobre amigos, sobre ser incomprendido. «Es solo un chico», me susurró Ellen después, rozando mi hombro como si su toque pudiera suavizar mis preocupaciones. «Se le pasará. No seas tan duro con él, Ed». Pero incluso entonces yo veía el hambre inquieta en los ojos de David. No era hambre de comida ni de familia, sino de algo más rápido, más filoso. Siempre buscaba atajos. Dinero fácil. Aplausos que no tuviera que ganarse. Había esperado que el matrimonio con Claire lo asentara. Ellen incluso me lo dijo el día de su boda. Ella es estable. Lo mantendrá con los pies en la tierra. Pero al mirarla esa noche, con sus joyas pesadas y esa mirada demasiado calculadora, supe lo equivocados que habíamos estado. Intenté apartar el recuerdo, pero se me quedó pegado como grasa en la camisa de un mecánico. Años de silencio me habían permitido imaginar que David había cambiado, que se había vuelto más maduro, que había aprendido la honestidad del trabajo duro, como yo. Pero ese traje, la mansión, las sonrisas ensayadas, nada coincidía con el muchacho que yo había criado. El reloj del pasillo dio una campanada, un sonido grave y profundo que me devolvió al presente. Ajusté mi corbata, intentando controlar el temblor de mis manos. Saqué el reloj de bolsillo de Ellen. El latón, desgastado por años de mi pulgar acariciándolo sin pensar, brillaba débilmente. El tic-tac sonaba firme, paciente. Ella me lo había dado con una sonrisa, para que siempre sepas dónde estás en el tiempo. Y esa noche lo necesitaba más que nunca. Una voz me sobresaltó. «Señor Harris». Me giré. Lucía estaba a mitad del pasillo, equilibrando una bandeja de vasos vacíos con absoluta precisión. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. No dijo nada, pero su mirada hablaba por ella. Era la misma que Ellen me dirigía cuando David mentía descaradamente de adolescente. Tierna, dolida, pero implacable. «¿Todo bien, señor?», preguntó ahora más fuerte, con su acento suavizando las palabras. Forcé una sonrisa. «Sí, solo, tomando aire». Asintió despacio, aunque la manera en que sus hombros se tensaron me dijo que sabía más. Su mirada se deslizó fugazmente hacia mi bolsillo, justo donde guardaba el teléfono. Luego se dio la vuelta, desapareciendo en la cocina sin añadir nada más. De vuelta en la mesa, David se inclinó hacia mí, los codos apoyados sobre la caoba brillante como un espejo. «¿Todo bien, papá? Te ves pálido». Su sonrisa parecía cálida, pero sus ojos brillaban con otra cosa. «Estoy bien», mentí, retomando mi asiento. «Solo estas comidas tan pesadas, ya no estoy acostumbrado». Claire rió suavemente. «Tendremos que acostumbrarte. Queremos que vengas seguido».
Las palabras deberían haber sonado reconfortantes. Pero sobre mí cayeron como cadenas. Durante un rato dejé que sus voces se volvieran un murmullo, respondiendo lo justo, asintiendo lo necesario. Mi mente viajaba atrás, a la primera vez que David pidió dinero desmesurado, a cómo su tono se endureció cuando le dije que no, a la puerta azotándose, al eco de su coche alejándose en la noche. Recuerdo también a él en esa noche, parada en la ventana, ocultando lágrimas. «Estás haciendo lo correcto», me dijo con voz temblorosa. «No podemos seguir rescatándolo. Tiene que aprender». Pero nunca aprendió. Solo perfeccionó sus peticiones, más dulces sus sonrisas, más convincentes sus palabras. El recuerdo se estrelló contra el presente. El asado perfecto en mi plato, la copa de vino intacta ante mí, las risas medidas de Claire, los dedos inquietos de David golpeando la mesa. Todo demasiado ensayado. Demasiado perfecto. Como una obra de teatro repetida hasta la saciedad. Entonces volvió a sonar, mi teléfono vibrando en el bolsillo. Lo saqué bajo el mantel. Otro mensaje del mismo número desconocido. La bebida no es segura. Mira con atención. No firmes papeles esta noche. Casi se me cayó el móvil. Mis ojos fueron directos a las copas en la mesa. El whisky de David estaba a medio beber. El mío, intacto, brillaba bajo la luz del candelabro. Claire deslizó su mano hacia mí, suave, insinuante. «Deberías probarlo», dijo con voz melosa, como sugerencia, no como orden. «Te ayudará a relajarte». La risa de David estalló demasiado fuerte, demasiado rápido. «Sí, papá. Es lo mejor. Solo lo mejor para ti». Ese tono, lo había escuchado antes. Cuando tenía 10 años y juraba que no había roto la ventana del vecino, aunque aún tenía el balón en la mano. Sonreí apenas y dejé la copa a un lado con gesto deliberado. «Quizá más tarde. Quiero saborearlo con calma». La sonrisa de Claire titubeó. Los dedos de David dejaron de golpear la mesa. El silencio se estiró incómodo, hasta que lo llenaron de nuevo con charla nerviosa. Pero dentro de mí, la mente hervía. Alguien en esa casa sabía lo que ocurría. Alguien arriesgaba todo para advertirme. Y tenía un presentimiento muy claro de quién era. El tic-tac del reloj de Ellen en mi bolsillo sonaba más fuerte que sus voces, más fuerte que mis dudas, más fuerte que el miedo. Giré despacio la copa en mi mano, dejando que la luz del candelabro iluminara el líquido ámbar. A simple vista parecía whisky fino, brillante, casi festivo. Pero al inclinarlo apenas, vi algo más, partículas diminutas flotando en el fondo, como polvo atrapado en miel. Parpadeé fuerte. Quizá no era nada. Quizá mi vista cansada me engañaba. Pero las palabras del mensaje seguían quemando en mi memoria. La bebida no es segura. Claire se inclinó más cerca, su perfume invadiendo mi espacio. «Edward, no la has tocado. Siempre te gustó un buen trago». Su sonrisa era tierna en apariencia, pero sus ojos traicionaban prisa. «Voy con calma», dije ligero, dejando la copa sobre la mesa. Sentí un cosquilleo en los dedos, como si tocar el borde bastara para mancharme. David soltó una risa forzada. Papá siempre ha sido disciplinado. Por eso levantó sus talleres desde cero. «¿Verdad, papá?» Su mirada brincó a Claire, luego a mí. Algo en su voz sonaba ensayado, como una réplica de guión. «Sí», respondí despacio, más firme de lo que me sentía. «Disciplina y confianza». «Exacto», contestó David demasiado rápido. «La confianza lo es todo. Y por eso queremos hablarte hoy sobre el futuro». La palabra futuro cayó como un martillo. Apoyé mis manos sobre la mesa. El reloj de Ellen me presionaba el pecho como un frío recordatorio. «Adelante», dije. Claire colocó su mano sobre la mía con delicadeza. Su piel fría, sus uñas impecables. «Has trabajado tanto toda tu vida. ¿No piensas en descansar, en dejar que alguien más lleve la carga? ¿Una transición? Planificación de sucesión», añadió David, con una sonrisa demasiado amplia. «Que tu legado continúe». Retiré mi mano suavemente, manteniendo el rostro sereno mientras dentro de mí ardía. Así que de eso se trataba. La cena,
El asado, la vajilla impecable, todo era teatro para llevarme a esa conversación. Mi legado está bien cuidado, respondí neutro. La sonrisa de Claire se quebró apenas. David insistió. Papá, no decimos ahora. Solo, pronto. ¿Tienes qué? ¿7 talleres? Propiedades en Queens y Brooklyn. Es demasiado que manejar. ¿Y si te pasa algo? ¿Si enfermas? La voz de Ellen volvió a mí desde el pasado, aquella noche en el hospital cuando David chocó su coche y rogó que pagáramos los daños. Si seguimos rescatándolo, nunca aprenderá a sostenerse solo. Miré a mi hijo ahora. Un hombre hecho, con traje a medida, hablando con la misma urgencia suplicante que de adolescente. Solo que ahora las consecuencias no eran un parachoques roto. Era mi vida entera. La vida es impredecible, admití con calma. Pero hay cosas que deben ganarse. El silencio que siguió pesaba como plomo. Claire bebió un sorbo de vino para disimular su incomodidad. David tamborileaba de nuevo con los dedos, un viejo hábito nervioso. Lucía entró en ese momento con otra bandeja de vasos. Al posarla, sus manos temblaron levemente, el tintinear sonó más fuerte de lo normal. Por un instante, sus ojos se desviaron hacia mí, luego a la copa de whisky intacta frente a mí. Después se giró, volviendo a la cocina como una sombra. Quise seguirla, exigir respuestas, pero la voz de David me arrastró de nuevo. Sabes, Claire ha estado leyendo sobre el poder notarial. Por si ocurre algo inesperado. Las familias deben estar preparadas. Un escalofrío me recorrió la sangre. ¿Preparados? Repetí despacio, midiendo cada sílaba. Exactamente, intervino Claire con tono meloso. Así nadie más, abogados o extraños, se mete. Todo queda en familia. Forcé una sonrisa, aunque el estómago se me revolvía. A veces los extraños pueden ser más leales que la familia, murmuré, mirando de reojo hacia la puerta de la cocina, por donde había desaparecido Lucía. Ninguno de los dos captó el filo de mis palabras. La charla cambió de rumbo, pero mi atención no. Mis ojos se clavaron en la mesa. Unas hojas cuidadosamente apiladas junto al codo de David, medio ocultas bajo una servilleta. No eran menús. No eran decoración. Eran documentos. Alcancé a ver el sello de un notario en la esquina. Claire cambió de tema con habilidad ensayada. Cuéntanos de tus talleres, Edward. 7 ubicaciones, ¿verdad? ¿Cuál va mejor? Sus ojos brillaban, pero no con interés, sino con cálculo. Bebí agua en lugar de whisky, dejando que la frescura apagara el fuego en mi pecho. Todos van bien, respondí vago, firme. Cada uno tiene algo de Ellen. Su toque, sus consejos. Están construidos sobre más que números. David rió, hueco. El sentimentalismo es lindo, papá, pero no paga las cuentas. Los negocios son márgenes, expansión, crecimiento. Tú mismo me lo enseñaste. Lo miré. De verdad lo miré. Por primera vez en años, vi la sombra del muchacho que buscaba atajos, hambriento de aplausos, aterrado de fracasar. Solo que ahora vestía traje y se sentaba en una mansión levantada con deudas que aún no alcanzaba a nombrar. Sí, te lo enseñé, dije parejo. Pero, ¿alguna vez lo aprendiste? Su sonrisa se quebró. Claire se movió incómoda. El aire en la sala se volvió denso con palabras no dichas. Mis ojos regresaron a la copa de whisky. El sedimento brillaba débilmente bajo el candelabro, como astillas de confianza rota. El corazón me retumbó. Necesitaba moverme. Necesitaba pensar. Discúlpenme de nuevo, dije levantándome despacio. Al baño, esta vez. David rió demasiado rápido. Claro, papá. Segunda puerta a la izquierda. Los ojos de Claire me siguieron hasta que crucé al pasillo. El aire allí se sentía más limpio, más libre. Saqué el teléfono, esperando otra señal que aclarara todo. Y llegó. No firmes nada. No esta noche. Vigila sus manos. Vigila los papeles. Mi pulso se aceleró. No era paranoia. No era imaginación. Alguien en esa casa sabía el peligro que corría.
Alguien quería mantenerme vivo, no sumiso. El tic del reloj de Ellen contra mi pecho retumbaba como un corazón que no era mío. Lo apreté fuerte, susurrando sin voz. «Te escucho, Ellen. Te escucho». Me giré hacia la cocina, atraído por el murmullo del agua corriente y el tintinear de vasos. La voz de Lucía tarareaba quedo, como para sí misma. Mis pasos se hicieron lentos, cautelosos. Ella no levantó la vista cuando entré. Sus hombros se tensaron, pero sus manos siguieron frotando vasos con precisión mecánica. «Noche larga», murmuré. Asintió una vez, sin mirarme. «Sí, señor», su voz llevaba algo más, oculto bajo la cortesía. «Algo urgente». Abrí la boca para preguntar, pero antes de poder hacerlo, el eco de los tacones de Claire resonó en el pasillo. El tarareo de Lucía se cortó de golpe. Sus ojos se movieron hacia la puerta y luego regresaron a los míos. Sin decir una palabra, negó con la cabeza. Un gesto sutil que gritaba más fuerte que cualquier alarido. «Ahora no». Retrocedí al pasillo justo cuando Claire apareció, su sonrisa intacta, perfecta. «¿Todo bien?», preguntó dulcemente. «Perfecto», mentí, con el pecho apretado. Me tomó del brazo con naturalidad. «Bien. Entonces volvamos. El postre casi está listo». Mientras me guiaba de regreso al comedor, eché un vistazo por encima del hombro. El rostro de Lucía, medio oculto en la puerta de la cocina, se mantenía fijo en el mío. En sus ojos vi miedo y algo más, decisión. Lo supe en ese instante, las grietas habían empezado a aparecer. Y una vez que aparecen, los muros nunca se sostienen por mucho tiempo. De vuelta en la mesa, la cubertería brillaba como armas pulidas. La risa de Claire flotaba en la sala, demasiado ligera, demasiado afilada. David servía más vino como si nada pasara, aunque sus ojos no dejaban de vigilarme. Mi copa de whisky, intacta, seguía en mi codo. Su superficie parecía agitar secretos. Forcé una sonrisa. Pasaré de la bebida por ahora. El agua me sienta mejor. El ceño de David se frunció. «Vamos, papá. Siempre disfrutaste de un buen trago». «Algunos gustos cambian», respondí con calma. Sus ojos se entrecerraron, pero no dijo nada más. Fue entonces cuando mi teléfono volvió a vibrar en el bolsillo. Me excusé con una tos discreta, fingiendo ajustar mi chaqueta. La pantalla brillaba. «Cocina. 5 minutos a solas». Llevé el vaso de agua a mis labios para disimular la reacción, bebiendo despacio. Al otro lado de la mesa, Claire me observaba con atención. Su sonrisa estaba demasiado estirada. El postre llegó. Lucía apareció con una bandeja de pequeños crème brûlés, sus superficies caramelizadas a la perfección. Se movía con una gracia ensayada, pero al dejar el mío frente a mí, su mano rozó la mesa un segundo de más. Sus ojos se desviaron al pasillo. El mensaje había sido suyo. Ya no me quedaba duda. Esperé, dejando que David y Claire hablaran de inversiones, de nuevas oportunidades inmobiliarias, de un viaje a Europa que planeaban. Sus palabras se convirtieron en ruido de fondo frente al golpeteo de mi pulso. 5 minutos después, aparté mi silla. «Discúlpenme otra vez», dije suavemente. «Cosas de viejo». Claire rió, pero el sonido era quebradizo. «Te lo mantendremos caliente». Crucé el pasillo, el aire impregnado del olor a asado mezclado con el dulzor del caramelo. La puerta de la cocina crujió al abrirse. Lucía estaba en el fregadero, secándose las manos con una toalla. Cuando me vio, sus ojos se movieron hacia la puerta y luego a los míos. «Señor Harris», susurró, apenas audible. «No beba. No firme». Tragué saliva. «Usted envió los mensajes». Asintió rápido, con los ojos abiertos de miedo. «Pusieron algo en su whisky». «No es seguro. Quieren que firme papeles esta noche. Transferir todo». Su acento se espesó con la urgencia. «Por favor, no lo haga». Por un instante, la habitación se inclinó. Oírlo en voz alta destruyó la débil esperanza de que quizá estaba imaginando cosas. Que el duelo o la sospecha me estaban jugando malas pasadas. No. Era real.
Me sostuve contra la encimera. ¿Cómo lo sabe? Yo limpio, dijo con sencillez. Escucho, veo. Hablan como si yo no existiera, como si fuera un mueble. Sus ojos brillaron con algo entre ira y tristeza. Dijeron: si firma, mañana no recuerda nada. Ellos toman el control. Todo. Sus palabras se me incrustaron en el pecho como hierro. El rostro de Ellen apareció en mi mente. Su risa, su mano firme, su insistencia en que construyéramos algo honesto. Pensar que todo podía ser robado con una firma arrancada de mí me revolvió el estómago. Antes de que pudiera responder, pasos resonaron en el pasillo. La voz ligera y dulce de Clare se acercaba a la cocina. La mano de Lucía se aferró a mi brazo con fuerza. No diga nada. Por los dos. Asentí justo cuando Clare apareció en el umbral, su vestido de seda brillando bajo la luz. Edward, canturreó, con una sonrisa fija. ¿Todo bien? Perfecto, respondí con fluidez. Lucía me estaba contando sobre el postre. Un trabajo magnífico. Lucía bajó la mirada, regresando al fregadero, retomando su papel. Clare me observó un segundo de más antes de engancharse a mi brazo. Ven. David está ansioso por continuar nuestra charla. De nuevo en el comedor, David había colocado un pequeño fajo de papeles junto a mi plato. El sello de un notario brillaba débilmente bajo el candelabro. Sonrió, como si aquello fuera lo más normal del mundo. Papá, quería mostrarte algo. Solo un borrador, nada vinculante. Los papeles reposaban allí como una trampa, pacientes, mortales. Miré a mi hijo, mi propia sangre, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Más tarde, dije con calma. Primero el postre. La sonrisa de Clare se congeló por un instante. La mandíbula de David se tensó, pero forzó una risa. Claro, papá. Postre primero. Tomé la cuchara y rompí la costra caramelizada del crème brûlée. El crujido sonó demasiado fuerte en la sala silenciosa. Probé la crema, rica y dulce, aunque me supo a ceniza en la boca. Los papeles permanecían allí, esperando. La sonrisa de mi hijo seguía en su rostro, aunque sus ojos traicionaban la tormenta bajo la superficie. Y en algún lugar detrás de nosotros, en el refugio silencioso de la cocina, sabía que Lucía escuchaba, esperando que yo hubiera entendido su advertencia, esperando que sobreviviera a esa noche. Entonces mi teléfono vibró otra vez. Un mensaje nuevo, más corto esta vez. Urgente. Policía. Llame ahora. La cuchara se me resbaló de los dedos, chocando contra la porcelana. David y Clare levantaron la vista de golpe. Solté una risa fingida, negando con la cabeza. ¡Qué torpe! Pero por dentro, la semilla ya estaba plantada. El caos venía en camino. El mensaje seguía brillando en mi teléfono. Policía. Llame ahora. Las palabras latían en mi visión como un faro. Mis dedos se aferraron al aparato, aunque mi rostro permaneció sereno. Al otro lado de la mesa, la sonrisa de David aguantaba, pero ya quebrada en los bordes. Clare se secó los labios con la servilleta, su mirada fugaz hacia los papeles a mi lado. Papá, dijo David con ligereza. Has dejado caer la cuchara. ¿Quieres que te traiga otra? Negué, forzando otra risa. No hace falta. Me las arreglo. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Necesitaba actuar. Pero más aún, necesitaba a alguien en quien confiar. Alguien que no estuviera cegado por la avaricia ni cargara con años de decepción. Alguien que ya había arriesgado todo para mantenerme vivo. Pensé en Lucía. En cómo su voz temblaba cuando susurraba, hablan como si no existiera, como si fuera un mueble. Ella había visto, había escuchado, y aún así eligió advertirme. Cuando terminamos el postre, me excusé de nuevo. El ceño de David se frunció, pero no dijo nada. Los ojos de Clare me siguieron como los de un halcón, aunque su sonrisa seguía fija. Me deslicé hacia la cocina. Lucía estaba en el fregadero otra vez, enjuagando vasos, los hombros tensos. Al entrar, se quedó inmóvil. Sus ojos fueron a la puerta y luego a mí. Recibí tu mensaje, susurré. Sus labios se abrieron,
pero al principio no salió sonido. Finalmente. Por fin. Debe llamar ya, antes de que sea tarde. Miré la puerta. Vacía. Lucía, bajé aún más la voz. Ya has arriesgado demasiado. ¿Por qué me ayudas? Sus ojos se humedecieron, pero parpadeó las lágrimas. Porque usted me miró como a una persona, no como al fondo. Ellos no. Ellos se ríen. Dicen cosas cuando limpio, cosas que creen que no entiendo. Sus manos temblaron ligeramente al secarse con la toalla. No les importa a usted, señor Harris. Solo lo que construyó. Y si se lo quitan, lo desecharán como... Su voz se quebró. ¿Cómo me tratan a mí? Guardé silencio un instante. El peso de sus palabras me oprimía el pecho. Había pasado mi vida entre motores, grasa y hombres que medían el valor en trabajo. Sabía reconocer la honestidad cuando la veía. Y la vi en su mirada temblorosa. Saqué el reloj de Ellen, el metal cálido en mi mano. Mi esposa solía decir, las mejores personas son las que hacen lo correcto cuando nadie las ve. Eso has hecho tú esta noche. Lucía tragó con fuerza. Entonces déjeme ayudar más. Sus palabras me sorprendieron. ¿Más? Asintió, la voz más firme ahora. Sé dónde están los papeles. Sé lo que planean. Dejaron copias en la oficina de arriba. Puedo mostrárselo. El aire se me cortó. Pruebas. Evidencia. Lucía, si te atrapan. Ya creen que soy invisible, respondió, levantando el mentón. Quizá esa sea mi protección. Por primera vez en la noche, sentí un destello de esperanza más fuerte que el miedo. Entonces sí, susurré. Muéstrame. Nos movimos en silencio, cada paso medido. Subimos la gran escalera, avanzamos por un pasillo adornado con retratos de ancestros que no eran suyos. Sin duda, elección de Clare. Al final, Lucía empujó la puerta de un despacho. Dentro olía a cuero y tinta. Un escritorio de caoba dominaba la sala. Sobre él, una pila de carpetas ordenadas. Ahí, señaló. Me acerqué, pasando los dedos por la primera hoja. El estómago se me revolvió al leer el título. Poder notarial. Mi nombre impreso en negrita. El de David como beneficiario. Más páginas detallaban transferencias de activos, mis talleres, mis cuentas, incluso la escritura de mi humilde casa en Queens. Toda mi vida reducida a líneas de papel, esperando una firma arrancada con engaños. Exhalé lento, obligándome a mantener la calma. Esto basta, murmuré. Si la policía lo ve, se acabó. La voz de Lucía bajó a un susurro. Entonces debemos llevarlo a la policía. Asentí, sacando mi teléfono del bolsillo. Mi pulgar flotó sobre los números. Pero antes de marcar, pasos resonaron en el pasillo. Lucía se tensó, los ojos abiertos de par en par. Volví a dejar los papeles en su sitio, cerrando la carpeta. Apenas nos apartamos hacia un lado de la sala cuando la puerta se abrió. David entró, su sonrisa forzada. Papá, me preguntaba dónde te habías metido. Su mirada fue a Lucía, luego a mí. Espero que no estés molestando a la ayuda con viejas historias. Apreté la mandíbula, pero forcé una sonrisa tranquila. Solo admiraba la casa. Clare ha decorado bien. David rió, aunque sus ojos se demoraron un segundo demasiado en el escritorio. Sí. Tiene talento. El silencio se estiró. Deslicé el teléfono de nuevo en mi bolsillo, el pulgar aún hormigueando por el número que no había marcado. La sonrisa de David se amplió, pero su voz llevaba filo. Vamos abajo, papá. Tenemos más que hablar. Por supuesto, respondí suavemente. Mientras se giraba, Lucía me miró, su expresión tensada en una advertencia. No todavía. Pero pronto. De vuelta en la mesa, Clare sirvió más vino. David colocó una pluma junto a los papeles, como si perteneciera allí naturalmente. Cuando quieras, papá, dijo alegre, aunque sus nudillos golpeaban la mesa con un ritmo nervioso. Bajo la mesa, tomé el reloj de Ellen, sintiendo su tic-tac contra mi palma. El tiempo corría, pero esta vez estaba de mi lado.
Desde la cocina, Lucía emergió de nuevo, despejando platos con expresión neutra. Pero cuando nuestros ojos se cruzaron, aunque fuera un instante, vi la promesa que me había hecho arriba. No estás solo. El aire se espesó con tensión. Pero dentro de mí, algo cambió. Por primera vez en toda la noche, no solo sobrevivía. Tenía una aliada. Y juntos, esperaríamos el momento para golpear. La pluma reposaba sobre la mesa, brillando bajo el candelabro como un puñal disfrazado de plata. David se reclinaba, sonriendo demasiado, mientras Clare cruzaba las manos con calma, sus ojos vigilando mis gestos cada pocos segundos. Mi copa de whisky seguía intacta a mi lado, el ámbar atrapando la luz como una advertencia. Saqué el reloj de Ellen del chaleco y dejé que su tic constante me anclara. El tiempo aún estaba de mi parte, aunque apenas. Revisaré todo más tarde, dije tranquilo, empujando los papeles un poco lejos de mí. No hay prisa esta noche. La mandíbula de David se tensó, aunque su sonrisa se mantuvo. Claro, papá. Sin prisa. Pero la pluma seguía allí. Una amenaza silenciosa entre nosotros. Fue entonces cuando sentí otra vibración en mi bolsillo. Miré de reojo bajo la mesa. Otro mensaje del mismo número desconocido. Guarda pruebas. Retrasa. Policía ya alertada. El alivio me recorrió como aire fresco. Quien estuviera ayudando a Lucía ya estaba un paso por delante. Exhalé despacio. Claire, dije, cambiando de tema, háblame de tu familia. Siempre has sido tan buena anfitriona. Su sonrisa se iluminó de inmediato y comenzó a hablar de las fiestas en el jardín de su madre. David se mostró molesto, pero guardó silencio. Mi táctica había funcionado, por ahora. Más tarde, tras retirar los postres, me excusé otra vez. Los ojos de mi hijo se entrecerraron, pero no protestó. Clare le susurró algo que lo calmó. Avancé hacia la cocina. Lucía me esperaba allí, enjuagando vasos en el fregadero. No levantó la vista, pero su voz fue firme. Debe mantener esos papeles a salvo. No deje que desaparezcan. Notarán si los tomo, murmuré. No ahora, dijo rápido. Pero después. Alzó la vista finalmente. ¿Confía en mí? Estudié su rostro, las líneas de cansancio, la fortaleza serena en su mirada. Asentí. Sí. Me pasó una toalla como si quisiera que secara mis manos. Pero en el pliegue había algo oculto, un pequeño pendrive. Tómelo, susurró. Copié lo que imprimieron esta semana. Contratos, cartas, correos. Suficiente para mostrar sus intenciones. Casi se me resbaló la toalla. Lucía, ¿cómo? Dejan los ordenadores abiertos, respondió en voz baja. Los teléfonos desbloqueados. Creen que no soy nada. Así que me volví invisible. Y las personas invisibles pueden verlo todo. Su voz cargaba orgullo y tristeza a la vez. Sentí un peso instalarse en mi pecho. No de miedo, sino de gratitud. Has hecho más de lo que podía pedir. Usted debe terminarlo, dijo con firmeza. Entrégueselo a la policía esta noche. Pasos resonaron en el pasillo. Lucía volvió al fregadero, tarareando suavemente. Guardé el pendrive en el bolsillo de mi chaleco, junto al reloj de Ellen. 2 anclas, una de amor. La otra, de supervivencia. David apareció en el umbral, sonriendo con rigidez. ¿Todo bien aquí? Perfecto, respondí sereno, secándome las manos con la toalla que Lucía me había dado. Solo necesitaba un respiro. Me estudió un segundo demasiado antes de asentir. Vamos, abriremos otra botella. De vuelta en la mesa, el aire era más pesado. Yo interpretaba mi papel, asentía, sonreía, contaba historias sobre los talleres, pero cada palabra estaba medida, cada gesto calculado. Mi mente ya trabajaba en el plan: retrasar, reunir pruebas, proteger. En un momento, David se inclinó, bajando la voz. Papá, solo intentamos ayudarte. Has trabajado demasiado. Déjanos llevar la carga. Lo miré fijamente. Una carga no es lo mismo que un legado, hijo. No confundas los dos.
Su sonrisa se tambaleó, pero se recuperó rápido. Claro. Legado. A eso nos referimos. Clare le rellenó la copa, su mano rozando su hombro con un gesto sutil. Una advertencia. Yo lo capté. Él también. Se recostó, recomponiendo la máscara. Las horas se alargaron, cada minuto denso de fingimiento. Finalmente, cuando insistí en que debía volver a casa, Clare protestó, pero no demasiado. David me acompañó al vestíbulo, abrazándome con rigidez. Piensa en lo que dijimos, murmuró. Quizá mañana. Asentí, el rostro sereno, aunque sabía que mañana traería algo distinto. El aire de la noche me golpeó como una bendición al salir. Pedí un coche, observando las luces de la mansión detrás de mí. En la ventana de la cocina, alcancé a ver la silueta de Lucía, inmóvil y silenciosa como un centinela. De vuelta en Queens, mi casa parecía más pequeña que nunca, pero más segura. Dejé el pendrive sobre el escritorio, junto a la foto de Ellen. Su sonrisa parecía brillar más bajo la lámpara. Lo hago por nosotros, susurré. Llamé a mi abogado, el señor Klein, viejo amigo que me había acompañado en contratos, disputas y expansiones. Su voz sonó adormilada, pero alerta. Edward, ¿a estas horas? Lo necesito, dije sin rodeos. Hay papeles. Fraude. Intento de coacción. Y tengo pruebas. Hubo una pausa, y su voz se agudizó. Cuéntame todo. Lo hice despacio, con cuidado, cada detalle desplegado como herramienta sobre un banco de trabajo. Él escuchaba, su respiración firme. Finalmente, habló. Nos veremos mañana, a solas. Prepararemos todo. Contactaré a las autoridades a primera hora. Demasiado tarde, dije en voz baja. Ellos ya vienen. Silencio un instante. Luego. Edward, debes permanecer vivo hasta que lleguen. Reí con sequedad. Ese es el plan. Tras colgar, me quedé en el silencio del salón, el reloj de Ellen marcando el tiempo. Sentí el peso del pendrive en mi chaleco, el zumbido constante de su recuerdo a mi lado. Por primera vez en toda la noche, no solo reaccionaba. Estaba preparado. A la mañana siguiente, después de aquella larga noche, me senté en la mesa de la cocina. El reloj de Ellen latía suave junto a mi taza de café. El pendrive que Lucía me había entregado reposaba al lado, diminuto, pero cargado con el peso de todo mi futuro. Klein había prometido contactar con las autoridades. Pero yo no era de los que esperan. Había pasado mi vida arreglando motores, y cuando algo traqueteaba, no te quedabas de brazos cruzados, abrías el capó y encontrabas la falla. A las 9, sonó mi teléfono. David. Dejé que vibrara 3 veces antes de contestar. Papá, su voz sonaba demasiado animada, demasiado ensayada. Espero que llegaras bien. Clare estaba preocupada. Bebí un sorbo de café antes de responder. Llegué bien. Mi tono era calmado, pero firme. Y he estado pensando en lo de anoche. Hubo una pausa. Luego rió nervioso. Eso es bueno. ¿Ves a lo que me refiero? Planificar el futuro. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente para incomodarlo. David, dime algo. ¿De dónde salió el dinero para esa mansión? Otra pausa. Más larga. Inmobiliaria, papá. Te lo dije. No me mientas. Mi voz cortó la línea como acero. Solo escuché su respiración, ahora entrecortada. Y entonces, como una tubería que revienta, las palabras se escaparon. Solo fueron unos negocios. Inversiones arriesgadas. Todos lo hacen. Solo necesito más tiempo. ¿Más tiempo para qué? Su voz se quebró. Para el préstamo, para la gente que... Se detuvo en seco. Demasiado tarde. ¿La gente qué, David? Silencio. Debes dinero, dije llano. Mucho. Y pensaste que la solución era drogar a tu padre y robar lo que él construyó. Papá, no es así. Es exactamente así. Su respiración se aceleró. No entiendes. Esa gente, si no pagó, ellos... Cortó de nuevo. Había dicho demasiado. No le dejé recuperarse.
Entiendo más de lo que crees. Y también sé que la policía lo entenderá cuando vean los papeles que dejaste sobre la mesa. Con mi nombre y tu firma. Un jadeo agudo en la otra línea. Tú no. ¿No qué? Pregunté frío. ¿No guardé pruebas? ¿No tomé precauciones? David, siempre me subestimaste. Ese fue tu primer error. El silencio estaba cargado de pánico. Podía casi escuchar el sudor corriendo por su frente. Finalmente, explotó. No puedes hacer esto. Si vas a la policía, me destruyes. No, hijo, dije en voz baja. Tú te destruiste solo. Colgué. El clic resonó en mi cocina como el mazo de un juez. El primer golpe estaba dado. El resto del día, el teléfono no paró. Llamadas perdidas de David. Mensajes de Clare, con su tono pulido y dulce. Te queremos. Solo buscamos lo mejor. No seas impulsivo. Pero a media tarde, otra llamada llegó. Número desconocido. Dudé y respondí. Una voz de hombre, grave, sedosa. Señor Harris. Sí. No me conoce. Pero su hijo nos debe dinero. Mucho. Y si no paga, cobraremos de otra forma. Apreté el teléfono, manteniendo el tono sereno. Entonces debería saber que ya involucré a la policía. Si algo me pasa, sabrán dónde buscar. Pausa. Luego una risa corta, sin humor. Hombre listo. Pero la policía no siempre resuelve a tiempo. La línea se cortó. Dejé el teléfono despacio, la mandíbula tensa. Ya me tenían en la mira. El lazo se cerraba, no solo sobre David, también sobre mí. Esa tarde volví a la oficina del taller en Brooklyn. Mis empleados me saludaron con sonrisas tranquilas, ajenos a la tormenta. Me encerré en mi pequeño despacho, encendí el portátil y conecté el pendrive. Carpetas llenaron la pantalla, borradores de contratos, correos entre David y Clare discutiendo sedantes y estrategias de transferencia, incluso notas sobre cuando estaba más solo. Leer sus palabras fue como tragar vidrio. El nombre de mi hijo, mi vida entera, reducidos a una transacción. El tono de Clare en los correos era más frío que el hielo. Edward cederá cuando esté relajado. Siempre lo ha hecho. Creían conocerme. Se equivocaban. Copié todo al disco duro, luego imprimí lo peor. El zumbido de la impresora sonaba como un motor acelerando antes de una carrera, firme, inevitable. A medianoche tenía un expediente grueso, lleno de pruebas. Lo guardé en mi maletín, cerrándolo con llave. Al día siguiente decidí que era hora de que David sintiera presión. Lo llamé yo, con intención. Contestó de inmediato. Papá, gracias a Dios. Escucha, ¿sobre ayer? Ahorra palabras, corté. Quiero hablar cara a cara. En el taller. 10 en punto. Vaciló. ¿En el taller? Sí. Mi terreno. Neutral. Silencio. Luego. Está bien. Estaré allí. Llegó con el traje más arrugado de lo habitual, los ojos enrojecidos. Claire no lo acompañaba. Entró en mi oficina, forzando una sonrisa. Papá, yo. Siéntate, mi voz fue un filo, sin margen de réplica. Se sentó. Abrí el maletín y saqué lentamente el fajo de papeles. Sus ojos se abrieron al reconocerlos. ¿De dónde? De tu propia casa, lo interrumpí. De tu escritorio. No me insultes fingiendo que no sabes qué son. Su rostro se empalideció. Papá, puedo explicarlo. No puedes, dije seco. Lo que sí puedes es escuchar. Porque desde ahora, cada paso que des será observado. Cada palabra pesada. Y si piensas intimidarme, recuerda esto. Golpeé el expediente con un dedo. Yo tengo las pruebas. Sus labios temblaron. Por primera vez desde niño, vi miedo real en sus ojos. Y en su pánico, se quebró. Me matarán si no pago, gritó, golpeando el escritorio. ¿Lo entiendes? No te estás salvando con esto. Estás firmando mi sentencia de muerte. Las palabras resonaron en la oficina. Y supo, demasiado tarde, lo que había confesado.
Me recosté en la silla, imperturbable. Entonces quizá debiste pensarlo antes de intentar envenenarme. Abrió la boca. La cerró. Ninguna palabra salió. Dejé que el silencio se alargara hasta que se retorció. Luego recogí los papeles, deslizándolos con calma al maletín. Esta conversación terminó, dije bajo. Papá, por favor. Fuera. Vaciló, y finalmente se levantó, encorvado. Por primera vez, se veía más pequeño que yo. Diminuto. Al salir, saqué el reloj de Ellen del chaleco, sintiendo su tic-tac firme. El primer golpe estaba dado. Y había dolido. La guerra había comenzado de verdad. La mañana siguiente, el sol entraba débil por las persianas de mi cocina. El reloj de Ellen marcaba un compás tranquilo junto a mi café negro. El expediente de pruebas yacía abierto, las páginas desparramadas como confesiones. Creí que la noche me daría paz. No lo hizo. Mi teléfono vibró antes de terminar la tostada. Una alerta de noticias. Empresario de Brooklyn bajo investigación por inversiones inmobiliarias sospechosas. Y allí, claro como el día, estaba el nombre de mi hijo. Mi aliento se atascó. Había previsto la policía, sí. Pero no tan rápido. No público. La nota citaba fuentes anónimas cercanas a la familia. Cerré los ojos. Lo supe. Lucía. Invisible ya no. A las 9, la voz de David explotó en el teléfono. ¿Qué hiciste? Yo no llamé a la prensa, contesté sereno. Pero quizá alguien cansado de ser invisible lo hizo. «Me estás destruyendo», gritó. ¿Sabes lo que esto hará? Los inversores se irán, los bancos. Deberías haberlo pensado antes de poner mi nombre en un contrato falso. Maldijo entre dientes. Luego, más bajo. Papá, cometes un error. Irán tras de ti también. Que vengan, dije frío. Y colgué. Al mediodía conduje al taller. El viejo Chevy ronroneaba bajo mis manos como un amigo de siempre. La oficina olía a aceite y polvo. Hogar. Miguel, antiguo aprendiz y ahora dueño de su propio local, pasó a verme. Se apoyó en el marco de la puerta, ojos preocupados. «Eddie, ¿estás bien? La gente habla. Se dice que tu hijo está en líos. Grandes líos». Asentí despacio. «Es cierto». Dudó, luego sacó un papel doblado de su chaqueta. «No quería meterte más en esto, pero deberías ver esto. Un tipo vino a mi taller la semana pasada. Preguntó por ti, por tu salud, por tu testamento. Dijo trabajar con David. Me dejó esta tarjeta. La desplegué. El nombre me era desconocido, pero el logo pertenecía a un sindicato de préstamos conocido en la ciudad. El estómago se me apretó. La voz de Miguel bajó. «No son el tipo de gente que quieres cerca de tu familia». Lo miré directo. «Ya están cerca. Pero gracias, Miguel. Más de lo que imaginas». Me apretó el hombro con fuerza. «Lo que necesites, me llamas. No importa qué». Un calor inesperado me recorrió. Un aliado nuevo. Esa noche me quedé en el taller, repasando de nuevo cada página de las pruebas. Subrayé frases, marqué correos, preparé copias. Si destruían una, 10 sobrevivirían. Pero en la otra punta de la ciudad, el caos crecía. Lucía me llamó desde su coche, susurrando. «Señor Harris, debo decirle. David y Clare están discutiendo. Fuerte. Ella dice que él fue débil, que se asustó muy pronto. Él dice que ella lo empujó». Lo escuché todo desde la puerta de la cocina. Cerré los ojos, imaginando la escena. «Se están quebrando». «Sí», dijo ella. «Y ella es peligrosa cuando se quiebra. Tenga cuidado». Más tarde, como confirmando su advertencia, sonó de nuevo mi teléfono. Esta vez era Clare. Su voz era miel sobre acero. «Edward», susurró con dulzura. «Hemos tenido malentendidos. Tú eres un hombre razonable. Sentémonos. Tú y yo. Mañana». «No me interesa», contesté. Su tono se endureció. «No seas insensato.
No querrás que tu familia se vea arrastrada por el barro. Piensa en tu reputación. Piensa en Ellen. La mención de Ellen fue deliberada. Un cuchillo directo al corazón. Respiré hondo antes de responder. No vuelvas a usar su nombre jamás. Mi voz fue hielo. Hubo una pausa, y luego un siseo. Te arrepentirás de esto. La línea se cortó. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado a la mesa, observando los papeles extendidos delante de mí, oyendo el tic constante del reloj de Ellen. Los recuerdos me asaltaron. David de niño, alcanzándome llaves inglesas, con la cara manchada de grasa, orgulloso cuando acertaba. ¿Cómo aquel niño se había convertido en este hombre? Pensé en Clare, sonriendo dulcemente en las cenas familiares, envenenando las conversaciones mucho antes de intentar envenenar mi copa. Y pensé en Lucía, callada, invisible, ahora arriesgándolo todo para protegerme. Comprendí que no solo estaba luchando por mi legado. Estaba luchando por la verdad, por la dignidad, por todos los invisibles que se negaban a seguir siéndolo. A la mañana siguiente, mi abogado llamó. Su voz era rápida, cortante. Edward, la fiscalía quiere moverse deprisa. Citarán oficialmente los documentos mañana. Eso significa que hoy es tu último día en silencio. Asentí, aunque él no podía verme. Entonces hoy me preparo. Al colgar, me quedé de pie en medio del salón, respirando la quietud. La foto de Ellen sonreía desde la repisa. Mañana, le susurré. Mañana conocerán la verdad. Deslicé las pruebas en un maletín de cuero, comprobé el cierre 2 veces y lo coloqué junto a la puerta. La tormenta había llegado, sí. Pero yo estaba listo para caminar directo hacia ella. El tribunal olía a madera vieja y a justicia fría. Empujé las pesadas puertas con el maletín en la mano. El reloj de Ellen, guardado cerca de mi pecho. Afuera, los reporteros se agolpaban en las escaleras, gritando el nombre de David, lanzando destellos hambrientos de ruina. Pero dentro, el silencio era más pesado. Una docena de cabezas se giraron cuando avancé por el pasillo central. Algunos vieron a un viudo frágil con un abrigo gastado. Que lo creyeran. Pronto verían otra cosa. David estaba en la mesa de los acusados, el rostro pálido, la corbata torcida. Clare a su lado, impecable, labios rojos firmes. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, los suyos titubearon apenas un segundo. Miedo. El alguacil llamó al orden. La jueza, de cabello plateado y gesto severo, tomó asiento. La fiscal se levantó. Su señoría, el Estado acusa a David Harris de intento de fraude, falsificación y conspiración para despojar a su padre de sus bienes y propiedades. Hoy mostraremos no solo la intención, sino la acción. Las palabras resonaron en la sala. Mi hijo se encogió en su asiento. El fiscal comenzó con la cronología, los documentos, las firmas falsas, los sedantes comprados con recetas falsas. Vi desfilar cada página que había reunido proyectada en la pantalla. Por fin, la verdad veía la luz. El abogado de David intentó objetar una y otra vez, pero el mazo de la jueza lo silenciaba. Entonces llamaron al primer testigo. Citen a Lucía Márquez. Un murmullo recorrió la sala. David se giró de golpe, los ojos desorbitados. El rostro de Clare se endureció, sus labios se apretaron como una trampa. Lucía avanzó, el bolso en mano, temblando apenas. Pero al jurar, su voz fue firme. Lo contó todo. Las conversaciones escuchadas, la orden de Clare de dejar la habitación, la compra de sedantes bajo receta falsa. Sus palabras se desbordaron como agua rompiendo un dique. El abogado de David la atacó. Señorita Márquez, ¿no es usted simplemente una empleada resentida? ¿Despechada por haber sido despedida? Ella levantó el mentón. ¿Despedida? Yo renuncié. Porque no iba a mirar cómo destruían a un hombre que no lo merecía. Sus ojos se dirigieron a mí. Por primera vez en semanas, le devolví una leve inclinación de cabeza. Entonces ocurrió lo inesperado. Clare pidió la palabra. Su abogado le susurraba frenético, negando con la cabeza. Pero ella se levantó. Su señoría, dijo con voz suave como el cristal, deseo cooperar con el Estado. Tengo correos,
registros bancarios y pruebas de que David orquestó todo. Fui engañada. Presionada. Mentirosa. Rugió David, golpeando la mesa. El mazo de la jueza tronó, ordenándolo callar. Clare mantuvo los ojos en la jueza, ignorándolo. Tengo pruebas y estoy dispuesta a entregarlas a cambio de clemencia. La sala estalló en murmullos. La esposa de mi hijo acababa de lanzarlo a los lobos. Yo permanecí inmóvil. Pero dentro de mí sentí el engranaje final encajar. La fiscal mostró sus pruebas. Transferencias desde cuentas a nombre de David, instrucciones de giros a prestamistas oscuros, incluso un mensaje de voz donde suplicaba más tiempo. Cada palabra, cada cifra, apretaba más el nudo. La defensa de David se desmoronó. Balbuceaba, gritaba sobre lealtad, familia, traición. Cada estallido lo hacía verse más pequeño. Finalmente, la fiscal me llamó. «Señor Harris, ¿puede decir al tribunal por qué está aquí hoy?» Me levanté. Todos los ojos puestos en mí. «Estoy aquí», dije bajo, sereno, porque mi hijo pensó que yo era débil. Pensó que podía borrarme. Pero la fuerza de un hombre no se mide en lo alto que grita, ni en cuanto acumula. Se mide en lo que se niega a perder. La memoria de mi esposa. El trabajo de mi vida. Mi dignidad. Por eso estoy aquí. El silencio cayó. Incluso los reporteros dejaron de escribir. La jueza me miró con un leve brillo en los ojos antes de volver a sus notas. Al fin, el veredicto. El jurado regresó tras apenas una hora. El portavoz se puso en pie. En los cargos de fraude, falsificación y conspiración, hallamos al acusado, David Harris, culpable. La palabra repicó como una campana, marcando el fin de una era. El rostro de David se desplomó. Negaba con la cabeza, mirándome, como si aún pudiera salvarlo. «Papá, por favor. No dejes que lo hagan. Soy tu hijo». Lo miré fijo, sin titubear. «Dejaste de ser mi hijo el día que intentaste envenenarme». Su grito resonó mientras el alguacil lo arrastraba con las esposas tintineando. Clare permaneció imperturbable, ya negociando con los fiscales su salida. El mazo golpeó. Se levanta la sesión. La sala se vació. Yo permanecí un momento más, dejando que el silencio se asentara. El maletín pesaba menos ahora. La justicia había cargado con lo suyo. Me levanté despacio, el reloj de Ellen cálido en mi palma. El tiempo de Ellen. Y al salir por las puertas del tribunal, con los reporteros gritando mi nombre, no respondí. Porque hay verdades que no necesitan repetirse. Simplemente permanecen. Los escalones del tribunal estaban helados bajo mis zapatos. Los flashes estallaban. Los micrófonos se extendían como garras. Pero yo seguí caminando. El maletín, vacío. Mis manos, libres. El aire invernal cortaba mi rostro, pero dentro me sentía cálido, más que en años. El reloj de Ellen marcaba en mi bolsillo. Ya no el tic de la espera, sino el tic de avanzar. Conduje a casa en silencio. El viejo Chevy traqueteaba como siempre, pero esa noche sonaba distinto. No como carga ni como recuerdo de la edad, sino leal, constante. Como yo. Al llegar, la luz del porche brillaba fuerte. Por primera vez, no sentí que entraba a una casa demasiado grande para un solo hombre. Colgué el abrigo, puse el reloj sobre la repisa. La foto de Ellen me devolvía esa sonrisa tranquila. «Se acabó», susurré. Mi voz no se quebró. Era simplemente verdad. Los días siguientes pasaron despacio. David quedó retenido sin fianza. Los periódicos se llenaron de su caída. Clare se desvaneció en el sistema, sus pactos con la fiscalía ocupando titulares por una semana antes de apagarse. Los vecinos me miraban distinto ahora. Ya no con lástima ni condescendencia, sino con respeto. En la tienda, la señora Turner me tocó el brazo. «Edward», dijo suave. «Hiciste lo correcto. Pocos hombres podrían enfrentar a su propio hijo así». Esbocé una leve sonrisa. A veces hacer lo correcto no se siente como ganar. Pero lo es. «Lo es», asintió ella. Pero la victoria no fue solo pública. Fue íntima. Miguel apareció un día,
entregándome un manojo de llaves nuevas. El taller vuelve a ser tuyo, Eddie. Limpio tu nombre en el registro esta mañana. Ya no hay disputas. Pasé los dedos sobre el metal frío, los surcos brillando bajo la luz. Se siente como empezar de nuevo. No de nuevo, corrigió. Empezar fresco. La diferencia importa. Una tarde, al caer el sol, Lucía tocó a mi puerta. No llevaba bolso. No traía miedo. Solo una pequeña lata de galletas en las manos. Horneé, dijo tímida. Pensé que le gustaría. La invité a pasar. Nos sentamos a la mesa, con el vapor del café elevándose de las tazas. Sus ojos recorrieron las fotos de Ellen, los libros alineados en la estantería. La quiso mucho. Aún la quiero, respondí. Lucía asintió. Ella estaría orgullosa de lo que hizo. De cómo se sostuvo. No contesté, pero mis ojos se humedecieron. Por primera vez en años, la casa no se sintió vacía. Pero el verdadero giro llegó una semana después. Una carta en el buzón. Escrita a mano, la tinta manchada. La letra de David. Dudé antes de abrirla. Papá, sé que no merezco tu perdón. Ni siquiera sé si merezco otra oportunidad de que me llames hijo. Pero sentado en esta celda, despojado de todo, ahora veo lo que me convertí, lo que te hice, lo que hice a la memoria de mamá y a mí mismo. Si queda algo de mí que valga la pena salvar, es gracias a ti. No espero respuesta, pero necesitaba decirlo. David. La leí 2, 3 veces. Luego la doblé con cuidado y la guardé en la Biblia de Ellen, entre las páginas donde ella solía prensar flores. Comprendí que el perdón no era por él. Era por mí. Y decidí soltar la ira. No olvidar. No excusar. Liberarme. El domingo siguiente conduje al cementerio donde descansaba Ellen. El viento agitaba las ramas desnudas, la tierra crujía bajo la escarcha. Limpié la lápida y dejé lirios frescos en su base. Creí que la venganza sonaría más fuerte, dije bajo. Pero suena así. Silenciosa. Constante. Como volver a respirar tras aguantar demasiado tiempo. El aire estaba quieto, pero en esa quietud la sentí conmigo. Me quedé hasta que el sol rozó el horizonte, pintando el cielo de oro y fuego. Esa noche, al cerrar el taller, vi algo sobre el banco de trabajo, un cochecito oxidado, con las ruedas flojas. David lo había dejado allí de niño. Lo tomé en mis manos, lo giré. Por un momento lo vi de nuevo, con 7 años, la cara manchada de grasa, sonriendo cuando el motor arrancaba bajo mi guía. Dejé el juguete con cuidado en el estante. Algunas cosas no se borran. Solo se dejan donde pertenecen. Así terminó todo. No con gritos, ni golpes, ni siquiera con triunfo. Sino con quietud. Con el sonido de un reloj marcando firme en la calma de una casa que vuelve a ser mía. Con un taller recuperado, un nombre restaurado y una dignidad que nadie pudo robarme. No gané destruyéndolos. Gané porque me negué a ser destruido. Y mientras me siento esta noche, con el café humeando a mi lado, lo sé. La venganza no siempre es fuego y furia. A veces, la mayor venganza es el silencio. El silencio de un hombre que camina hacia adelante, libre. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te conmovió, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué sentiste al escucharla. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la lista de reproducción que aparece en pantalla ahora mismo.